In a personal decision, hoy queremos dejarte obrar en nuestra vida. we want to allow you to work in our lives. Así como esa luz verde da el acceso al avance, Just like that green light gives us access to going forward, así nosotros te decimos con nuestra oración, we say with our prayer, entra hasta lo profundo de nuestro corazón go into the most deepest part of our hearts y derriba lo que tienes que derribar and cast down everything that you need to cast y down construye lo que tienes que construir. and build whatever you need to build Te in damos us. nuestra voluntad We surrender our will to you today, para Lord, que obres so that you may work tu buena voluntad your great will, perfecta y agradable. which is perfect and pleasing. Espíritu Santo, Spirit of God, hoy nos abrimos a ti today we open up to you y a tu ministración and to your ministry en el nombre de Jesús. and ¿Alguien impartation puede in the decir name of amén a ello? Jesus. Can someone say Amén. amen? Amen. ¿Alguien ha venido más que a una reunión de domingo? Have you come to this place with expectations? Ok, bueno. Okay. ¿Estás listo, Julio? Yes, I'm ready. Dile al que está a tu lado si está listo. Ask the person next to you, are you ready? Pero díselo así, ¿estás listo, Ricky? But say it with conviction, are you ready? Pregúntame. You Estoy ready? listo. ¿Estás listo, Alan? ¿Sí? Julio, Okay. ¿estás listo? Todos. Ok, pues nos Good. arrancamos. All right, let's go. El tema de esta tarde o el título The title of this message today, es Confianza en Dios en la tormenta. Trusting in God through the storm. Me gusta mucho este tema. I like this theme. Confianza en Dios en la tormenta. Trust in God through the storm. En el trayecto de esta vida, And the trajectory of this life, habrá momentos en los que experimentemos naufragio there's going to be times where we're y going to tormentas. where we're going to go through sort of hardships and drowning and through the storm. Y como lo experimentaron sus discípulos de Jesús, It's just like the disciples of Jesus experienced. pero vamos a la respuesta de Jesús But let us go to the answer of Jesus, al clamor de sus discípulos en la tormenta. to the cry of his disciples in the storm. Es una ilusión de nosotros, It's an illusion of ours, o ilusión, si es la palabra, ¿no? Ilusión de nosotros. En querer vivir una vida sin adversidades. it's a disillusion in our lives when we try to live our lives in a certain way. Es como si tuviéramos nosotros ese anhelo o esa visión de la vida. It's like that desire we have and a vision we have in life. Estoy esperando el día en que se terminen mis problemas. We say sometimes, I can't wait for that day to end where all my problems are gone. Espero que este trabajo I nuevo hope that this new job that I'm getting termine con mis problemas económicos. can end with my economic problems that I have. Espero y este nuevo tratamiento termine con mi enfermedad. I hope that this new treatment that I'm going through ends with my sickness or disease. Espero que esta consejería con este terapeuta matrimonial solucione el problema matrimonial que tengo en mi vida. I hope that this therapist that I'm going to helps my marriage. Y verdad que es un anhelo que hay aquí dentro de nosotros que esperamos que suceda en algún momento. ¿Alguien? And it's a desire, or we're hopeful that it happens in our lives. Somebody quiero- agree with that. Quiero que a través de la palabra But I would like you, through the word, nos bajemos de esa ilusión. that we come down out of that delusion. Porque muchos de nosotros nos hemos subido en esa ilusión. Because we've gone up to that delusion, Y la palabra quiere decir, te voy a bajar de tu ilusión. and the word is, I'm going to bring you out of that disillusion. Jesús dijo en el trayecto de esta vida,
Jesus said through the trajectory of your life, Atravesarás aflicciones, tormentas y naufragios. you will go through storms, difficult moments, or circumstances. No lo digo yo, Carmen. We don't say this. Lo dice el verbo. The verb of God says this. Lo dice Jesús. Jesus says this. Lo dice la palabra. The word says this. Y nosotros no podemos ser nosotros ilusorios o inconscientes de esa realidad. And we can't be people that just imagine or unconscious or unaware that it's not going to happen. En algún punto de nuestra vida There's going to be a certain point in our va a lives. haber conflictos en el matrimonio. There's going to be conflicts in our marriages. En cualquier etapa de nuestra vida vamos a enfrentar argumentos con nuestros hijos. And whatever stage of our lives, we're going to come across difficult circumstances. En momentos va a haber donde experimentemos escasez. We're going to experience the lack of. En un momento, y si tú dices yo no tengo depresión, pero en algún momento en tu vida vas a experimentar una tristeza prolongada. You probably say to yourself, I've never gone through depression, but there's going to be a moment in time where you're going to go through a prolonged period of sadness. En algún momento te va a tener que doler algo en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. There's going to be a certain point in your life where something's going to hurt in your body, your soul, or your spirit. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, eso es normal. this is normal. ¿Verdad que no queremos escucharlo, Ricky? Right? It's not easy. It's difficult to accept, right? Pero esa es la realidad, Sonia. But it's the reality. Vivir fuera de la palabra es vivir fuera de la realidad de Dios. Living out of the word of God is living out of the reality of God. La persecución fue real en la vida de los primeros creyentes. Persecution was real when it came to the primitive church. La muerte fue real en la vida de los creyentes. It was death was a reality in the life of believers. La enfermedad fue real en la vida de los seguidores de Cristo. Sickness and disease was a reality in the disciples of Christ. ¿Qué te dice que nosotros no va a suceder también lo mismo? Who says that we're going to escape from it? Así que no traigo un mensaje de decir, chin, estas son buenas noticias, pastor. So I'm not bringing a message where you're saying, man, what great news you bring today, Pastor. Yo necesito darte primero las malas noticias I first have to give you the bad news para entonces darte la buena so that noticia. I can give you the good news. Di conmigo, gracias por la mala noticia, pastor. Say to us, thank you for the bad news first. ¿Cuál es la mala noticia, What is the Arely? bad news? En este mundo vamos a experimentar problemas. In this world, in our lifetime, we're going to go through hardships. Pero quiero darte la buena noticia. But we want to give you the good news. Nada más aguántame un poquito. Just wait a minute. ¿Empezamos? Should we start? Ok. He leído en muchas ocasiones I read many times que el problema no es el problema, that the problem is not the problem within, sino es cómo respondemos al problema. but it's how we respond to the problem. Porque no todos respondemos correctamente al problema. Because not all of us respond adequately to the problem. Entonces, si el problema es un problema y nosotros queremos solucionarlo con otro problema, se suma otro problema. So if we're going through a problem and we want to come up with a solution for the problem, we add on another problem. ¿Verdad que sí? Does it make sense? Tus problemas no son el problema. So your problems are not the root of the problem. El problema es no saber cómo responder en los problemas. The problem is when we don't know how to Porque respond Tú adequately to puedes that tener problem. un problema y responder negativamente y se puede convertir en algo trágico para tu vida. You can go through a problem and try to solve it yourself, but it make it even worse. O podemos responder con confianza, con esperanza y con fe. Or we can respond confidently, trusting, and with faith, Y el resultado, Vicente, puede ser otro. and the result could be ¿Cuántos otherwise. están de acuerdo conmigo? How many agree with us? Los problemas dijimos, Moy, que siempre van a haber.
We said earlier that there's always going to be problems. Pero dijimos, nene, que ese no es el problema. But we said that that's not the problem. Sino el problema es cómo respondemos al But the problema. problem becomes when we don't know how to answer adequately. Pero vamos a aprender algo hoy. But we're going to learn something today. Di conmigo bien fuerte, Say with me out loud. cuando llega la noche. When the night falls. Cuando llega la noche. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran vivir en el día todo el día? How many of you would like to live a day, all day, through the night, Pero still ¿qué day? crees? But guess what? No va a pasar. It's not going to happen. Di conmigo, no va a pasar. Say with me, it's not going to happen. No va a pasar. It's not going to happen. El día tiene un final The day has an end to it, y la noche tiene un principio. and the night has a beginning. Quiero hablarte de una historia muy conocida en la Biblia I want to speak to you about a story in the que Bible nos that's va a well known. enseñar That's going to teach us la confianza en Dios en medio de la tormenta. the trust in God through the storm. Quiero que vayamos juntos al libro de Marcos, I'd like us to go all together to the book of Mark, capítulo 4, versículo 35. chapter 4, verse 35. Dile al que está a tu lado cuando llega la noche. Tell the person next to you when the night falls. Mira lo que dice. Listen to what it says. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. On that day, when the evening had come, he said to them, let us go across to the other side. Me encanta, hay tres elementos, me encantan esos tres elementos. I love these three elements that we see here. Y el segundo no me gusta tanto. And I don't like the second one too much. El primer elemento es el día. The first element is the day. En el día hay claridad. During the day, we have clarity. En el día hay claridad. During the day, we have clarity. En el día vemos las cosas. During the day, we see things clearly. En el día es muy difícil que tropecemos. During the day, when we have clarity, it's very Pero difficult for us dice to la trip. escritura que en ese día But in scripture, it says that on that day, llegó la noche. night came. O sea, hubo un periodo de día, So there was a period of daylight, pero termina. but it ends. Y entra otro periodo llamado la noche. And there's another period that begins, which is called night. Y en ese periodo muchos de nosotros no queremos entrar. And during that period, many of us don't want to go through it. ¿Te das cuenta que en el momento que tememos más es en la noche? Do you realize that ¿Sí when o we no? have the most is at night or during Porque the night? en la noche es donde el reino de las tinieblas entra en operación. Because during the night is when the kingdom of darkness, which is a fallen kingdom, is when they operate the most En su plenitud. in their O fullness. sea, todo el día hay maldad, pero en la noche There's wickedness going on throughout the day, Es la but at plenitud. night it's the fullness. aquí va a ser la plenitud del día. A las 12 del día When is the fullest of the day? es cuando ves el sol más alto It's in the middle of the day at y es noon. donde sientes el calor más When you fuerte. see the sun at its peak, it is the hottest. Pero después va descendiendo But it starts to descend cuando entra la noche. when it goes into the night. La noche nos va a entrar por ahora a las 6, 7 de la tarde en el invierno And in winter time, we're going to see o a las 5. get dark after 5 o'clock. ¿Verdad que sí? En el verano hasta las 9 de la noche. And during summer, it's Pero escucha 8:30, esto. 9 o'clock. Pero va avanzando. But it continues to go Pero a on. las 12 de la noche But at midnight es la densidad de la oscuridad. is when we see darkness at its dense. ¿Ok? Y dice que en ese día llegó la noche. And it says that night fell on Segundo that day. elemento, noche. Pero vemos el tercer elemento que es Jesús les dijo, pasemos al otro lado. But the third element here, which is important, is when Jesus said, Espérate. let us go to the other side.
Yo no había puesto mucha atención a este relato. I had not paid close attention to this story. Jesús no le pidió que pasaran al otro lado en el día. Jesus didn't ask him to go to the other side ¿Sí during lo the day. ¿Lo habías observado, Carmen? Have you observed this, Carmen? ¿Lo habías meditado que Sonia no fue en la mañana ni en el día cuando les dice pasemos al otro lado? Had you meditated on this, that he said during the night to go to the other side? ¿Cómo puede Diana pedirle Jesús a sus discípulos que pasen al otro lado en medio de la noche? How could it be that Jesus asked his disciples to go to the other side during the night? Esto a mí, Lupita, no se me hace lógico. It doesn't have any logic or reasoning to me. Pero Jesús But Jesus quería enseñar wanted to teach el principio the principle de la confianza en Él of trusting in him en medio de la tormenta en la noche. in midst of the storm during the night. Jesús enseña Jesus teaches el principio de la confianza en Él the principle of trusting in him en medio de la noche y de la tormenta. in the midst of the night. No es en la Through the mañana, storm. no es en la mañana cuando tú estás en tu devocional It's not in the morning con tu cafecito, when you're doing your devotional with your con tu coffee, musiquita de adoración así de fondo, with your worship song in the back, cuando tus niños ya están en la escuela. when your children are at school. No es cuando Dios te enseña las mayores lecciones. It's not where Jesus teaches you the greatest lectures. Las mejores lecciones son aprendidas en momentos de oscuridad y en momentos de tormenta. He teaches us the greatest lesson through the night, in the middle of the night, through the storm. Y yo dije, oye, de veras nunca había meditado cuando Él le dijo, pasemos al otro lado. Era en la noche. I had never thought about it when he said during the night, let us go to the other Y side. cuando Él les dice, pasemos al otro lado, es una afirmación que lo van a lograr. And when he's saying, let us go to the other side, it's an affirmation that they're going to make it. Pero lo que no saben ellos es que iba a haber dificultades. But what they didn't know is that there was going to be Quiero que difficult sepas algo, moments. I want que you to know cuando something. Dios te quiere llevar a un destino, When Jesus wants to take you to a destiny, no te va a llevar a la hora que tú quieras, cuando tú quieras y de la manera que tú quieras. he's never going to take you when you want to go, how you want to go, or Él te va a when you want llevar to go. cuando las circunstancias no son correctas para ti, pero para Él lo son. He's going to take Come you on. through those times or those moments Me where gustaría ver una- it's difficult for you, Me- but for him it's easy. Me gustaría ver un entusiasmo en ti de aprender en esta tarde. I like to see an enthusiasm in you to learn something Entonces new. fíjate, todo el día ministrando, sanando enfermos, liberándole endemoniados, dándole vista a los ciegos y toda una maravilla. So Jesus is going with his disciples throughout the cities and the towns, healing people, setting people free. Pero llegó la noche But night came. y en la noche le dice, crucen al otro lado. And at night he told his disciples, let us go to the other side. No se te olvide este primer punto en tu vida. Don't forget about this first point in your Cuando life. llega la noche algún día en mi vida. When night falls in one day of my life. Oh, estás a punto de recibir una enseñanza que te va a sostener cuando tú crees que nada más te puede sostener. You're about to learn something out of this study when No. you need it the most. Cuando llega la noche. When night falls. Segunda cosa, Secondly, en la tormenta. through the storm. No solamente vino la noche que es el lugar más oscuro. Not only did night fall, but when it's the darkest, Las circunstancias más difíciles. the circumstance most difficult came as Sino well. que estando en medio del camino, But being in the midst of this pathway en la noche, during the night, sucede algo. something happens. ¿Quieres saber qué sucedió? You want to know what happened? Vamos a ver aquí qué sucedió. Let us see what happened. Versículo 36 y 37. Verse 36 and 37 of chapter Estamos 4 en of Mark. Marcos capítulo 4. We're in the book of Mark, chapter 4. Di bien fuerte cuando estoy en la tormenta.
Say with me out loud, when I'm through the storm. Y quizás tú te encuentres hoy en la tormenta. And maybe you find yourself in the storm. O ya pasaste la tormenta o vas a pasar la tormenta. Or you went through the storm, or you're about to go through the Mira storm. lo que dice. Listen to what it Así says. que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto, no tardó, pronto se desató una tormenta feroz y las olas empezaron a violentarse y y las olas entraron en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Los que no se suben a la barca con Jesús para trasladarse al otro lado, Those who don't get on the boat with Jesus to go to the other side, no van a aprender el principio de confiar en Él en las tormentas. they're never going to learn the principle of trusting in Him through the storm. Por eso es que muchas veces no queremos nosotros comprometernos con Jesús porque va a venir problemas y dificultades en la vida. That's why many times we don't want to commit or compromise with Jesus because there's going to be storms later on. Tenía un amigo yo que me decía, pastor, cada que me comprometo con Dios se me desata el infierno. There was a person who said to the pastor, every time I commit to God, hell breaks loose. ¿Qué pensabas, que el infierno hiciera un coro y te aplaudieran? You thought that hell was just going to stand still and clap at you? A ver, el diablo y los demonios aplaudan. ¿Se acaba de comprometer alguien con Cristo? No. The demons and Satan today said, let us applaud this new Christian believer. He committed to God. Muchos de nosotros no hemos querido subirnos a la vida de cristiana porque sabemos que va a haber dificultad. Many of us have not committed to being true believers because we know that difficult times are coming. Pero el no subirnos a la barca But not getting on the boat nos está limitando de aprender la confianza en Cristo cuando vengan las tormentas de la vida. is limiting us from learning the principle of trusting in God while we're going through the Y quiero storm. decirte que las tormentas no es un día de reposo. And let me tell you that a storm is not a time of resting. La vida cristiana no es un picnic. The life of a believer is not a day of picnic. La vida cristiana no es una temporada de vacaciones espiritual. The life of a believer is not a season of vacationing No, spiritually. subirte a la barca When you get on the boat, es creerle a Dios you're believing God que pase lo que pase, that no matter what happens, tú vas a estar seguro en Él. you're going to be assured Y in que Him. en medio de la tormenta And that through the storm, vamos a experimentar y aprender las lecciones que en otro momento no vamos a aprender. we're going to experience learning something new that we will never again learn. Algunas versiones dicen que se levantó vientos fuertes y violentos. It says in other translations that strong winds rose against them O sea, and no- hit the boat. No fue una lluveznita por ahí, ni tampoco un viento así leve It wasn't a light drizzle or a still wind. que solamente... ¿Qué hacemos cuando queremos dormir a los niños? What happens when you want to sleep a Padres, baby? ¿te acuerdas cuando tenías el bebé? Remember when you had your baby in your hands? Yo tuve un Moisés, les llaman Moisés a esas cunas pequeñitas, ¿verdad? We both had a small, what do you call it? That.
O las sillitas esas Mothers know donde, best. o las sillitas esas donde tú estabas viendo la tele y con el pie nada más le estabas haciendo así como pesando el acelerador. Or where the wife would make you babysit your baby, Ahora- right? And you just watch TV and just hit on that ¿Lo hacías con thing violencia, that moves Luis? side to side. No. Did you do it violently, ¿Cuál Luis? era el propósito, Carmen? What was the purpose of it? Put your baby to sleep. Mecerlo, arrullarlo para que se durmiera. You were trying to put your baby to sleep. Esto no sucedió. That didn't happen. Muchos creemos que el subirnos a la barca es experimentar como esos movimientos para arrullarnos y dormirnos. Many of us believe that when we get on the boat with No. Jesus, He's going to take care of us and everything's going to be okay. Dice que el viento era violento It says in Scripture that the winds were violent y la against them. violencia del viento And the violence of the wind levantaba las olas. would raise up these great waves. Y las olas tenían un destino y eran la barca donde iban ellos. And the waves had a destiny, and their destiny was to hit that boat. Pero fíjate, mientras Jesús está dormido en la barca, But while Jesus, listen to this, while Jesus is sleeping in the boat, la barca se está sacudiendo the boat is being shaken up, y también se está inundando. and they're also perishing. ¿Te has sentido sacudido en algún momento de tormenta en tu vida? Have you felt shaken in a moment in your life? ¿Has sentido que el agua entra tanto que dices nos vamos a hundir en esta circunstancia? Have you experienced the waters of the circumstances go into your life and say, you know what, these circumstances are going to drown me out? Di conmigo, no soy el único. Say with me, I'm not the only one. Todos los seguidores de Jesús All of the followers of que Jesus están en la vida that cristiana are in the Christian path lo van a are experimentar. going to experience it. Porque ese bote es un simbólico del cristianismo. Because the boat symbolizes the lifestyle or the life Tú, of a Christian. tú no puedes experimentar un cristianismo sencillo, You cannot live a Christian lifestyle that is arrullador, simple, where you're living through life in a Sin- still way, sino arrollador. but it's everything is coming against you. Arrullador es una cosa y arrollador es otra. To be still in a boat and just moving, No rocking quieras, you back and forth is no one quieras thing. vivir un cristianismo light, un cristianismo cómodo. Don't try to live a Christian lifestyle where you're comfortable, Porque ese no es, Gustavo, el verdadero cristianismo. because that's not true Christianity. Ese no es el bote en el cual Jesús está presente. That's not the boat where Jesus is present. Jesús dijo, porque a mí me aborrecieron, a vosotros también los van a aborrecer. Jesus said that if they hated me, they're going to hate you for my sake. Porque escucha esto, porque el siervo no es mayor que su Señor. Because the servant is not greater than his master. O sea, lo que va a experimentar el maestro lo van a experimentar sus alumnos o sus seguidores. Whatever our teacher went through, students are going to go through it. Olvídate si en ti no están pasando circunstancias difíciles. Olvídate de estar viviendo un cristianismo verdadero y un cristianismo en Cristo. If you're a true believer and you're not going through difficult circumstances, forget about saying that you're living a Christian lifestyle. Cruzar de un lado al otro Crossing from one place to another es de la tierra a la eternidad. is from earth to eternity. Y de la tierra a la eternidad And from earth to eternity es ese proceso que tuvieron que pasar los discípulos. that's the process that the disciples had to go through. Atravesaron la noche, They went through the night, pero en medio de la noche but in the midst of the night, se desató el viento all the winds broke out y empezó a sacudir la barca. and it began to shake that Y boat. no solamente la sacudió, Not only did it shake the boat, sino que también empezó a inundar la barca las aguas. but the waters began to hit against it and go into the boat. Porque estamos en medio de la tormenta. Because we're in the midst of the storm. Número 3. Number 3, Escucha esto, número 3. Mira lo que sucedió después. listen to what happened next. Lo voy a leer y después te voy a dar el encabezamiento. Jesús estaba durmiendo en la parte posterior de la barca.
con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Gritaron. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Dos condiciones. Di conmigo dos condiciones. Say with me two conditions. La condición de los discípulos, The condition of the disciples, escucha, ambos están en la oscuridad en la noche y también en el sacudimiento. they're both Jesus and the disciples are both going through the shaking, Pero mira las condiciones. but look at the conditions. Mientras los discípulos While the disciples, están siendo sacudidos, they're being shaken, mientras están hundiéndose, while there's water going into the boat, voltea a la otra condición. look at the other condition. No, me hubiera gustado traer una almohada. I would have liked to Jesús bring a cushion. estaba durmiendo Jesus was sleeping, y Jesús tiene una almohada. and Jesus has a cushion. Y siempre que tú usas una almohada, la acomodas para estar cómodo. And every time you have a cushion with you and you're going through a Quiere journey, des- you want to be comfortable. Quiere decir That means que en medio de tu sacudimiento, that in the midst of your shaking, nuestro maestro, our teacher, nuestro Señor, our Lord, está bien cómodo. He is comfortable. Está bien cómodo. He is very comfortable. Está tranquilo. He is still at peace. Está descansando. He's resting. ¿No acaso recomiendan dormir para descansar? Don't they recommend that we should sleep in order to rest? Recuérdate que el que hizo los milagros, el que liberó a los endemoniados, al que perdonó pecados, al que limpió leprosos en el día, fue el que hizo el trabajo. Remember the one who set people free, cleansed the lepers, gave sight to the blind, rose the dead, healed the sick? It's the Jesús same trabaja en one el día who worked during the day. y en la noche. He also works at night. Mientras los discípulos miran en el día y tienen que trabajar en la noche. While the disciples have to see while Jesus is working during the day, they have to work during the ¿No night. acaso los discípulos solamente eran espectadores de lo que Jesús hacía? Weren't the disciples just spectators of what Jesus would do during the day? Jesús dijo algo impactante. Jesus says something that was impactful. Mientras es el día hay que trabajar. While there's still daylight, we should work. Por eso Jesús trabaja, pero escucha esto. That's why Jesus works. Es And muy listen to this. importante que cuando tú y yo estemos sacudidos en las circunstancias, en la tormenta, sintiéndonos hundirnos por el agua, It's important that when we're being shaken up in the boat con quien and tú we feel estás, lost, and with who you're con quien tú estás, with whoever you're a with, quien tú sigues, the one you follow, a quien tú le perteneces, to whom you belong to, está tranquilo, he's still, está descansando, he's resting. escucha esto, Listen to this. y está cómodo. And he's comfortable. Entonces, si él está cómodo, And if he's comfortable, ¿por qué voy a estar yo atribulado? why should I be troubled? Estamos atribulados cuando no sabemos quién está con nosotros en la barca. We're troubled when we're not sure Y- who's with us in the boat. Y cuando tú y yo estamos sacudidos en la oscuridad y en la tormenta, And when you and I are being shaken up during the night and through the lo storm, que el enemigo quiere que tú pienses es el que él está ausente de tu vida. is what the enemy wants you to believe or to think about is that he's absent in your life. Jesús dijo, Jesus said, yo estaré con ustedes I will be with you siempre, always. siempre. Always. Estaba con ustedes antes de que agarráramos la barca I was with you before we got on the boat, y estoy con ustedes en medio de la oscuridad, and I'm with you in the midst of en darkness, medio de la tormenta, in the midst of the storm, en medio de la inundación in the midst of you y drowning, estoy tranquilo. and I'm at peace. Por eso dice la escritura, si él vive, nosotros vivimos. That's why Scripture says that if he lives, we live. Amen. El asunto es que nos separamos, en el sacudimiento nos separamos
de Él. The problem becomes when you and I are going through difficult circumstances and we separate ourselves from Him. ¿Qué nos separan de Él, Diana, en el sacudimiento? What separates us from Jesus when we're being shaken up? La duda Doubt y el temor. and fear. Y se nos olvida And we forget que el que vela por nosotros, that He who doesn't sleep or slumber, escucha esto, jamás perecerá. He will never perish. Porque Él es la resurrección Because Jesus is the y resurrection porque Él es la vida. and because He's the No life. solamente es la vida, And not only is He the life, es la vida eterna. He's everlasting life. Entonces, me llama mucho la atención So it calls out my attention que la actitud del verdadero cristiano tiene que estar confiado en el que está con Él. that the attitude of the Christian or believer needs to be trusting in Him. Pero aquellos que somos más religiosos que cristianos, vamos a estar preocupados y inundados por la duda y por el temor. But those who are religious and not true believers are going to be worked up more in doubting and thinking about their circumstances. Estuve pensando en esto I was thinking about this, y fue un reclamo. Fue un reclamo de ellos. and I was noticing scripture, ¿Por qué te and digo we que see fue un that the reclamo? disciples are calling out Jesus. Mira cómo dijeron. Listen to what Es they una- said. Ellos, en vez de buscar una respuesta, Instead of looking for an answer, cuestionaron. they questioned. ¿Sí te das cuenta? Do you notice? En vez de decidir creer, cuestionaron la fe. Instead of deciding to believe, they ¿Por qué digo questioned eso? their faith. Porque mira lo que dicen ellos. Listen to what they say. ¿No te importa que nos ahoguemos? Don't you care that we're drowning? They say to Jesus. Fíjate lo que le dijeron. ¿No te importa que nos ahoguemos? They yelled at Jesus and said in a way, don't you care that we're drowning? Esto es contrario a la voluntad de Dios. This is the opposite of the will of God. ¿A qué vino Dios? What ¿A did qué God- vino Jesús a la tierra? What did Jesus come to do on earth? A buscar To seek y a salvar and to save, lo que estaba perdido. which was lost. Mira cómo dicen ellos, es un reclamo diciéndole, ¿no te importa que muramos? They're calling out Jesus and they're saying, don't you care that we're dying, that we're Unas perishing? versiones dicen, ¿no te importa que perezcamos? In other translations says, don't you care that we're Si perishing? la voluntad de Dios es salvarnos y darnos vida. If the will of God is to save us and give us life, Esta declaración es cuestionar. this declaration of these disciples is to question. ¿No ves nuestras circunstancias? Don't you see my circumstance? Escucha, ellos estaban ante el que todo lo ve y todo lo conoce. They were going against a person who knows all things and sees all things. El hecho que Jesús está descansando, durmiendo, no quiere decir que está ausente de tu vida. The fact that Jesus was resting and sleeping doesn't mean that he's absent from your life. Y hay momentos donde no vas a estar escuchando a Jesús predicar. And there's going to be moments where you're not going to hear Jesus Y te vas a preach. sentir atemorizado porque no estás escuchando su voz. And you're going to become fearful because you don't hear his voice. Pero Él te quiere decir a ti y a mí, But he wants to tell you and aun I cuando no escuches mi voz, that even when you don't hear yo his quiero que voice, sepas I want you to que yo know estoy contigo that I am with en you medio de tu tormenta, in the midst of your en storm, medio de la oscuridad. in the midst of your darkness, Yo estoy contigo. I am with you. Y te voy a mostrar que me preocupo más de lo que tú mismo te preocupas And por I'm going to ti. show you how I care more about you than you care about Porque esto yourself. lo tienes que saber. Because you need to know Si this. a alguien le importa tu alma, tu vida, es a Él más que If a ti. someone cares about your soul more than yourself, it is him. A nosotros nos importa el placer. We care about being pleased A or nosotros nos pleasures. importa esta vida en la tierra. We care if we're real. We care more about Pero a this Él le life. importa tu salvación eterna. He cares about our salvation. Ahora, ¿quién tiene más intención entonces y mejores motivaciones? So who has a greater intention or motivation? Nosotros no sabemos lo que queremos y nosotros no sabemos lo que es mejor. We don't even know what we want, and we don't know what's even better for Él us. sí lo sabe. He knows all. Ellos necesitaban Eunice.
aprender a confiar en Él. They en needed medio to de la learn how to tormenta. trust in Him. Y tenía que levantar una tormenta Jesús para enseñárselos. And Jesus needed to allow the storm to come to their lives in order to teach them ¿No something. hubiera sido más fácil darles la elección a un lado de la playa? Wouldn't it have been better to give them the election to elect Pero ¿verdad or que to choose on the shore side? Pero ¿verdad que las condiciones no hubieran hecho su punto de intención? But the conditions wouldn't have taught them anything. Es como si yo dijera, Señor, enséñame cuando esté en la playa en Tulum. It's like me saying to Jesus, Jesus, he goes to Tulum, I go to Lakeshore. Ok. Jesus, teach me while I'm sitting here in Lakeshore Drive. Pero Jesús dice, ¿sabes? Te voy a enseñar cuando permita que tu salud te deje. And Jesus says, I'm going to teach you Te voy a when your health enseñar- is gone from you. Te voy a enseñar a depender en mí I'm going to teach you to depend on me, says the cuando Lord. pierdas tu trabajo, When you lose your job, cuando no te entren los contratos, when the contracts don't go through, cuando no veas una respuesta. when you don't see an answer. Ahí es donde me voy a revelar a ti. That's where I'm going to reveal myself to you. Y es exactamente lo que Jesús está comunicándonos a ti y a mí. Este relato tiene que ver contigo y conmigo. This story has to do with you and I. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese mismo trayecto de pasar de un lado al otro. Because you and I are going to that trajectory, through that trajectory and going to Di the other conmigo, side. esa barca se va a sacudir. Say with me, this boat is going to shake. Va a haber inundación. We're going to look like we're drowning. Va a estar oscuro. It's going to be dark. Pero en medio de la oscuridad, But in the midst of the Él darkness, prometió que íbamos a pasar al otro lado. He promised that we were going to make it to the other side. Amen. Y no importan las condiciones. And it doesn't matter the conditions. A Jesús le importa por la tormenta que tú estás pasando. Jesus cares about the storm that you're going Te through. voy a decir algo sorprendente. I want to tell you that something amazing. Él permite las tormentas. He allows the storms in your life. Él permite las tormentas. He allows those storms in our lives. Sure does. Ay, el diablo me quiere atacar. Oh, the devil wants to attack me. No, él te va a atacar siempre. He's going to attack you always, as Pero long va a as you're a haber believer. momentos donde Dios, ¿te acuerdan de Job? Do you remember Job? ¿Quién vino a tener un meeting con Dios? Job, Satanás. ¿Qué le dijo? There was someone who came to meet up with God, and it was Satan. And what did he say to him? Le dijo, llegó y se apareció Satanás ahí. Y, Satan appeared before God, y el Señor le dice, and the Lord says to se le him, queda viendo. And ¿De looks dónde at him. vienes? and he says, where you been about? ¿En qué asunto anda el diablo? What have you been doing? Dice de recorrer la tierra. I've been going to and fro on earth. Nosotros estamos en la tierra. We're on earth. Le dice Dios, ¿y no has considerado a mi siervo Job? And you haven't considered my servant Job, Justo y piadoso. that he's righteous and he's full of mercy. Y le dice, pues, ¿cómo no te va a servir si lo tienes bien bendecido? How can he not be a faithful servant if you have him so blessed? Escucha esto, el diablo jamás va a hacer algo que Dios no lo permita. Remember this. Alguien The, tiene que the escuchar devil esto. will never do El anything diablo against you. jamás va a hacer algo en tu vida si Dios no se lo permite. The devil will never come against you or do anything against you unless God allows it. Déjame tocarlo y verás que te va a maldecir. Let me touch him and you'll see that he'll curse you. Dice Dios, dale. He says, go ahead, Le quitó todo. but don't touch his Pero soul. aun And he cuando took le everything. quitó todo, But even when he took everything, aun cuando le quitó todo, but even when he took away everything, Job tenía su confianza en Dios. Job had his trust in God. Y él dijo algo importante. And he says something important. Dios da. God gives. Alguien dígame, Dios da Say with me out loud, God y gives Dios quita. and God takes Sea su away. nombre glorificado. Let his name be Que cuando glorified. Dios te bendice, That when God blesses le you, des el mejor de los aplausos y el mejor grito de júbilo. you give him the greatest praise.
Pero que cuando Dios te quite también, But when God withholds from you or takes también away, lo hacemos. that we do so as Porque well. eso manifiesta nuestra confianza en Because Él. this will manifest our trust in Him. Eso manifiesta nuestra confianza en Él. This will manifest our trust in Him. Amen. Miren, cuando nosotros creemos que Jesús es indiferente a nuestras circunstancias, When we come to the point to believe that Jesus is indifferent to our cuando el circumstances, enemigo te quiere engañar para decirte, mira, te ha abandonado en tus circunstancias. when the enemy wants to whisper at your ear and say, you know what, look, he's deceived ¿No ves you. cómo se mueve y se sacude tu vida y tu familia? He doesn't see the circumstance that you're going through, nor does he see that the life of your family members is being shaken up. Mira cómo el agua está inundando a tus hijos y se están hundiendo. Look at how he's drowning your children in the water and he's not doing anything for them. Y entonces ahí es donde tú y yo vamos a tomar una decisión. And that's where you and I are going to take on a decision. O confío en Dios o vengo y le reclamo, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Or do I trust, or I begin to trust in God, or do I begin to call him out and say, why is it all these things happening to me? Y la buena noticia es porque Jesús quiere enseñarte a confiar en Él en tus momentos más difíciles. And the great news about this is that he wants to teach us to trust in him through the circumstance. Bien rapidito, Quickly, 39:40. Mark 4:39-40. Mira la respuesta de Jesús. Look at Jesus' response. Se dirige primeramente a los vientos First, he directs himself to the winds, y a to la the storm. tormenta. Mira lo que dice. Listen to what he says. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio y cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran bonanza. Luego, di conmigo bien fuerte, luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, why are you afraid? Do you still have no faith? En nuestros reclamos, en nuestras dudas, In our doubts, el Señor nunca se va a dirigir a ti primero. Jesus will never turn to you first Se va a or direct dirigir a himself to you. tus condiciones y a tus circunstancias. He's going to look at your condition and your circumstances Me first. gusta porque la palabra aquí dice reprendió. I like this because it says here that he rebuked. Reprendió a las circunstancias. He rebuked the circumstance. Porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Because God is full of grace and mercy. Y dice, aunque tú me cuestionas, And although you question me, aunque tú dudas de mí, and although you doubt me, aunque tú sabes que estoy contigo, and although you know that I'm with you, no te voy a recriminar. I'm not going to call you out in anything. Voy a reprender tus circunstancias I'm going to rebuke your para circumstances mostrarte to show you que estar conmigo that they're with me, debe causar en ti confianza en mí. that whoever's with me, you need to have trust in me. ¿Por qué te digo esto? Why do I say this? Dice que cuando le dijo al viento y a la tormenta, cálmate, When he said to the wind to be silent todo and be se calmó. still, everything was still. Aquí no es el hombre diciendo en el nombre de Jesús yo te reprendo. This is not just any common man saying, in the name of Jesus, I rebuke you. Por eso el diablo a veces se ríe de nosotros That's why the devil many times laughs at you. y creemos que tenemos un poder para hacer nosotros y deshacer. And we believe that we have all this power and authority and we can cast down whatever we He want. visto hombres que se sienten muy fuertes, pero cuando la tormenta viene, empiezan a tambaleársele los pies y a I've seen temer y a strong men dudar.
thinking they have great authority, but when they go through the storm, they start to shake up. Hay And en, la, crumble. hay en la Biblia un hombre There's a man in the que se Bible dirigía a la gente y le decía: arrepiéntanse, encamada de víboras. There was a man that would tell a generation of vipers, repent. Pero cuando entró en su momento de noche, But when he went through his nightfall, cuando entró en su tormenta, when he went through his storm, le dijo a sus discípulos: he asked the disciples, pregúntenle ask Jesus, si él es o estamos esperando en alguien más. are you the Messiah or are we waiting for someone ¿Sí te das else? cuenta? Do you notice? El que tiene valor en un momento puede tener temor en otro momento. John the Baptist, who had that great valor, had that moment of darkness or nightfall. Impresionante. It's amazing. Cuando Jesús reprendió, When Jesus rebuked, hubo una gran bonanza. there was a great stillness. Luego les preguntó, fíjate, no hay una reprensión, hay una pregunta. And he doesn't rebuke them, he asked them. No te preocupes por la tormenta, Él la va a reprender. Don't worry about the storm. Que la Biblia dice He'll take care of the storm. que Él reprende al devorador, The Bible says that he al que te ha rebukes robado the devourer, tu paz, the one who's al devoured que te ha your peace, robado tu tranquilidad, he who has stole al your que te ha robado peace. tu sanidad. Pero mira cómo se dirige con gentileza a sus discípulos. But look at how Jesus directs himself in gentleness to his disciples. ¿Por qué tienes miedo? And he asks them, why are you afraid? ¿No has creído? ¿Verdad que una cosa es declarar la fe y otra cosa es sostenerla? There's a great difference in declaring our faith, and another one is Yo creo que Cristo puede hacer eso. to hold on to that faith. ¿La sostienes cuando se está sacudiendo tu vida? Many times we shout out and say, I believe Jesus can do this. But when you're going through a difficult ¿La circumstance, do sostienes you en still medio de believe? la oscuridad? Do you still believe when you're going through that Allí dark es donde moment? se genera en la oscuridad la verdadera fe. Faith is generated greatly when you're going through that storm. Genera Or en los nightfall. conciertos, It's not generated when you go to en los concerts. momentos emocionales. In those moments where you're emotionally fe at your peak. Se genera Faith is cuando mi generated barca se está sacudiendo en medio de la noche y siento hundirme. when my boat is shaken up and I feel as though Que I'm no se drowning. te olvide cuando se esté sacudiendo tu vida, Don't forget that when your life is being shaken, cuando no ves la luz a un problema when you don't see the light, y cuando te Towards the sientes hundir, and when you feel as though you're que drowning, alguien está a tu lado believe that there's someone on your side y vela por ti porque te ama y Él va a hacer lo que tiene que hacer por mostrarse su fidelidad. There's someone who is watchful because he loves you and he will show you his faithfulness. Amen. Él nos pregunta en esta tarde, He asks us this afternoon, ¿por qué tienes miedo? why are you scared? Why are you afraid? ¿No tienes fe? Don't you have faith? Don't you believe? Dos preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Two questions that we should ask ourselves. ¿Por qué tengo temor a esta circunstancia? Why am I fearful of this Si Él circumstance? prometió estar conmigo. He promised that he would be with Y me. prometió conmigo estar en el fuego, He promised to be with me when En I go los through the ríos, fire, when I go through the en las waters, tormentas, when I go through the storm, pero también en la bonanza, but also in the stillness. porque Dios es fiel. Because God is Dios faithful. no está contigo cuando te va bien. God is not only with you when everything's going well. Dios está contigo siempre aunque te vaya mal. God is always with you even when things are going wrong against you. Ponte sobre tus pies porque vamos a terminar. Please stand up because we're about to end. Pero mira esto, no se me vayan, por favor. Miren esto. But look at this. Please don't leave. Conclusión. Conclusion. Mira esto. Ponme el versículo 41. Verse 41. Espero y estemos sacando algo de beneficio para nuestros momentos. I hope that you and I are benefiting from this Mira esto. when we need it the most. Después de que Jesús reprende After Jesus rebukes, a los vientos y a las olas, he rebukes the winds and the storms. y viene la bonanza,
and the stillness comes, hace dos preguntas. he asks two questions. ¿Cómo anda tu fe? How is your faith? ¿Cómo anda tu fe últimamente? How's your faith lately? ¿Estás preocupado por cómo vas a pagar esto? ¿Cómo vas a pagar lo otro? ¿Cómo vas a cubrir esto? ¿Cómo vas a cubrir lo otro? Are you worried about how you're going to cover this or cover that? ¿Por qué tienes miedo si hubo una promesa que dice que no hay justo desamparado ni su simiente que ande tronándose los dedos? He says in his word that there's no righteous person before the Lord that can live without that can live their life with lack. Mira lo que sucedió después y aquí terminamos. Luego los discípulos estaban completamente aterrados. I love this. Luego los discípulos estaban totalmente aterrados. O sea, si tenían miedo So if a they were morir if they were scared to dying y tenían miedo hundirse and they were scared of y drowning tenían miedo de la oscuridad, and they were scared of the Escucha. darkness, listen. la manifestación del poder de Dios, Listen to the manifestation of the power of God. aterrorizar es más fuerte que tener miedo. To be terrified is greater than to be O sea, fearful. cuando vieron lo que había sucedido y lo que había hecho, After they saw what he had done and what he had said, no dijeron amén, gloria a Dios, aleluya. they didn't say, Amen, glory to God, and hallelujah. Gloria a Dios que nos sacó del problema. Glory No. to God that he took us out of this problem. Les entró un terror santo. They were terrified. Escuche eso, si no te causan las manifestaciones de Dios y las respuestas de Dios un terror de quién es Él, no hemos entendido nada. If you're not terrified by the manifestation of the power of God in your life, we have not understood anything. Si no te aterrorizó Luis que te haya levantado de la misma muerte, no sé qué te puede aterrorizar. If you're not terrified that he raised you from the dead, literally, I don't know Si what no, can. si no te aterroriza la respuesta, Arely, cuando te la dé Dios, If you're not terrified by the answer of God when he gives it to you, no tengas miedo. don't be scared. No tengas miedo. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo. Tell the person next to you, don't be afraid. Él está con nosotros. He is with us. Él está con nosotros. He is with us. No tengamos miedo. Let us not be afraid. Él está en medio de nuestra tormenta. He is in the midst of our Y Él storm, vino para reprenderla. and he came to rebuke it. Él trae bonanza a tu vida. He brings peace and Pero stillness mira to your lo que life. causa. Completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaron los unos a los otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. The disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and the waves obey him. ¿Cómo puede ser posible que el viento y las olas obedezcan? How is it possible that the winds and the waves obeyed this man? Si ellos no están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, If they're not made in the image and ¿cómo likeness tenemos of que God, responder entonces nosotros, Eunice? how should we respond then? Como Jesús respondió en su momento de tormenta y de oscuridad. And as Jesus responded in his moment of darkness, Padre, Father, no les tomes en cuenta sus pecados. do not see their sins. Cuando la Nor gente pay any te attention esté to them. atacando y te esté inundando con críticas y con murmuración, When people come against you and they start to lie about you and tú y yo criticize you, tú y yo tenemos que responder en nuestra formación. we need to answer in our Alguien- the way we were formed. Alguien tiene que saber que Cristo está en nuestros corazones Somebody needs to believe that Christ is living and dwelling in our y se hearts, está levantando.
And He's raising para up manifestarse en ti. to manifest Himself in Porque your Él life. mora en tu vida como moraba en la barca de aquellos Because He hombres. dwells in your life like He dwelled in that boat with these men. Tiene que caer en nosotros un temor reverente, A holy fear should fall deep into our sabiendo hearts. que el poder de Cristo a favor de nosotros Knowing that the power of Christ is working in our behalf. es más fuerte que la naturaleza. Is stronger than nature itself. Si has visto la fuerza de un huracán, Have you seen the strength and the power of a hurricane? despedaza Hurricane? todo lo que está a su alrededor. It destroys everything in its Vengo a path. decirte que el poder de Jesús I come to tell you that the power of arrolla Jesus la incredulidad, el pecado runs over y la all doubt, escasez all lack, all y sin, la oposición que pueda haber en tu vida. whatever position you might be in. Porque mayor es el que está en nosotros Because greater is He who is in us que el que está en este mundo. than the one that's in the world. A Cristo, Christ, el que está en nuestra vida, who is dwelling in en us, nuestra barca, in our boat, sea la gloria be the glory hoy today y por siempre. and forever. Amén Amen y amén. and amen. En la orilla de la playa, On the shoreline, en medio de la tormenta, in the midst of the storm, en el día, during the day, en la oscuridad, during the night, en la victoria in our victory, y en la derrota, and even in defeat, Cristo está con nosotros Christ is y with us, está obrando a favor de nosotros. and He's working on our behalf. Que el Señor aumente tu fe May the Lord increase your faith, y que el carácter de Cristo se levante en ti and the character of Christ rise up in you para creer en sus promesas. to believe in His promises, Para creer en sus promesas. to believe in His promises. Esa es la confianza que tenemos This is the trust that we have en Dios in God en medio de nuestras tormentas. in the midst of our storm. Esta es la confianza This is the trust que tenemos en Dios that we have in God en medio de nuestras tormentas. in the midst of our storms. Amen. Pásale por aquí, Luisito. Espero y esta palabra I hope haya this word, traído confianza a tu vida. I hope this word has brought trust in your life. Amen. Vamos a dar gracias.